Yuri, pero ¿cómo te enteraste de la infidelidad? Bueno, es una pregunta de las primeras que recibo después de comentar que nuestro matrimonio es un matrimonio restaurado después de vivir el proceso de adulterio y también de divorcio. Bienvenido a este episodio, un episodio más de Esperanza de Restauración. Sé que lo imposible se puede lograr. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Yurani Betancourt y antes de entrar en materia quisiera hacer una importante señalización y es que esto que estoy haciendo lo estoy haciendo en mutuo acuerdo con mi esposo, ya que los dos tenemos el mismo propósito, el mismo sentir, la misma visión de ser esperanza de restauración para otros matrimonios viviendo en este tipo de crisis. Y no puedo dar inicio sin antes enfatizar que este episodio es la continuación del episodio anterior. Por eso si tú vas y lo ves, vas a tener más claridad de lo que vamos a compartir hoy. Pero a modo de resumen diré que la semana pasada estuvimos hablando de que un punto de partida para una restauración efectiva es un encuentro verdadero con Jesucristo, ya que mi testimonio no tiene más poder de lo que tiene la palabra de Dios para restaurar cualquiera que sea la situación que tú estés viviendo. Una palabra favorita en la Biblia que a mí me afirma la fe es Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y tiene el poder para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, lo que tú vas a escuchar en esta serie de episodios de restauración no hubiese sido posible sin la mano de Dios obrar a nuestro favor. Pero gracias a el abrir de nuestro corazón hacia su ayuda fue lo que hizo posible que todo en casa volviera a ser mucho mejor de lo que era antes. Así que mi trabajo aquí es sembrarte una semilla de esperanza, una semilla de salvación. Eres tú una persona que ya conoces de Dios y has vivido este proceso o cualquier proceso que estés viviendo. Creo que esta es una temporada en la que debes reafirmar tu fe. Y si acaso eres una persona que no conoces de Dios o has tenido una imagen distorsionada de lo que es Jesús o de lo que nos han vendido, por así decirlo, déjame decirte que Él es un Dios relacional y su mayor deseo es restaurar tu corazón primeramente para que tú seas sana y puedas tener una restauración matrimonial auténtica, una restauración familiar que verdaderamente glorifique a Dios. Y todas estas cosas se hacen posibles solamente cuando contamos con su ayuda. Así que si no sabes cómo hacerlo, yo te invito a que vayas a la descripción de este video y podamos tener contacto. Realmente a mí me encantaría ayudarte en este proceso. Y dicho lo anterior, quiero decir de que el adulterio duele, claro que sí. Pero ¿sabes qué? A Dios le duele muchísimo más. Y aunque en el momento no sea posible meditarlo por el impacto, por el dolor que estamos sintiendo, deberíamos de pensar que en realidad hemos quebrantado uno de los mandamientos establecidos por Dios en su palabra. No cometerás adulterio. ¿Y sabes qué? Está ahí precisamente porque Dios sabe las grandes y graves consecuencias que trae el adulterio en una persona, en un matrimonio y en los hijos mayormente. Es por eso que, insisto, honestamente, no sé cómo sería un proceso de restauración sin la ayuda de Dios, sin esa ayuda divina, porque está ahí mismo en su presencia donde podemos ir a pedir misericordia y favor para este fuerte proceso. Lucas 8:17 dice: porque no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Así es, mi amigo, eso había pasado con nosotros.
y ya el tiempo en que todo saliera a la luz había llegado, y personalmente estoy segura que fue Dios que así permitió que fuera, porque si pasaba más tiempo seguramente iba a ser mucho peor las consecuencias. ¿Qué había pasado? Me encontré una vez en el carro un recibito con una simple botella con agua. Lo que me llamó la atención es que la tarjeta con que fue pagada no era una tarjeta que tuviéramos en común, a lo cual entré rápidamente a la casa, busqué la tarjeta, la encontré, pero para saber el historial de esta tarjeta pues tenía que entrar en el teléfono. Y hago un paréntesis aquí grande: yo por aproximadamente 2 años había dejado de revisar o chequear el teléfono de mi esposo. Fue a través de un voto interno que hice de nunca más revisar su teléfono. Y hago este paréntesis porque creo que es bien importante para poder comprender el por qué llegamos hasta donde llegamos. Pues este voto interno resultó ser una especie de divorcio emocional. Hago esta señalización porque para nuestro matrimonio fue muy importante comprender que en ese momento, cuando yo decidí que por mi paz emocional yo no iba a buscar historiales, yo no iba a revisar más el teléfono de mi esposo, entonces fue cuando precisamente esta relación inició, la relación con la otra persona inició. Entonces me costó mucho trabajo entender, o sea, no fue posible entenderlo recién enterándome de la infidelidad que fuera así, pero ahora que puedo contar el testimonio de una perspectiva en forma de ayuda, puedo decir de que en ese momento, cuando yo empecé a ver estas señales, hubiese sido intencional en buscar una ayuda profesional o buscar meterme más con Dios en el de yo buscar qué cambiar yo y el buscar mejorar la comunicación con mi esposo. Pero yo hice todo lo contrario. La palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Yo personalmente considero que ese fue un momento clave donde hubiese podido esta situación no llegar a ser tan delicada y haber terminado en todo lo que terminó, si hubiese habido como un punto que lo detuviera ahí, en ese momento. En ese momento las puertas al enemigo fueron abiertas de par en par. Y con esto no estoy diciendo o justificando que la decisión de Daniel haya sido basado en mi responsabilidad, por supuesto. Claro que no. Yo personalmente pienso que ser infiel viene por una decisión personal y una convicción interna, y por más problemas o conflictos que hayamos tenido, no tenía por qué haber terminado en esta decisión, pero bueno, vamos a decir que ocurrió, pero ocurrió, y lo más importante es que después de que pasamos este difícil proceso, Dios nos llevó a los puntos donde estuvimos errados para poder en nuestro nuevo comienzo hacer bases firmes y fortalecernos en esas áreas precisamente. Entre Daniel y yo hoy día no hay secreto alguno, y más adelante quiero hablar de cómo restauramos la confianza. Fue realmente algo en lo que lo ilustro con la técnica de las vasijas rotas y restauradas, que son esas que se ven allá de fondo si las alcanzan a observar. De hecho, es el primer video que hice en la técnica de Kintsugi, pero ese es un tema para más adelante. Ahora quisiera continuar diciendo, cuando yo tomé el teléfono de Daniel y me encierro en el baño y empiezo a ver el historial de esta tarjeta. Bueno, primero tuve que cambiar las claves para poder ingresar, pero como tenía el teléfono, podía hacerlo fácilmente. Fue un shock nervioso lo que vino después cuando empiezo a descubrir que esta tarjeta en específico se dedicaba como a este proceso del adulterio. Y para mí fue un gran impacto. Yo recuerdo que yo
caí de rodillas en el baño, el corazón me palpitaba a 1000 y después de haber pasado un buen rato como en shock, que casi ni podía respirar, recuerdo que, o sea, yo caí en cuenta de que yo tengo que seguir mi vida, o sea, mis hijos me esperan. El diagnóstico de mi hijo me hacía tener presión de siempre estar bien. Desafortunadamente era así, o sea, como que no se me daba permiso de que estuviera mal. Aparte de todo, que poco he mencionado, pero nuestra hija mayor también tenía un diagnóstico en el cual no estaba supuesta a estar bajo estrés. Entonces yo decidí ahí mismo en el baño que en base a eso, a mis hijos, al cuidado de mis hijos, y que aparte teníamos una visita en casa por esa temporada, pues yo iba a cuidar sus corazones y me iba a quedar callada, y aparte de todo iba a como acumular más pruebas, porque en ese mismo instante yo tomé la decisión de que nuestro matrimonio no iba a continuar. Sin ni siquiera haberlo confrontado, sin ni siquiera haber preguntado por qué pasó, nada. En ese momento yo decidí el divorcio. En el momento en que salgo del baño, voy caminando hacia la sala, me encuentro con mi hija con una cara de impresión. ¿Pero qué te pasó? Me dice, es que mi papá cogió mi teléfono y está texteando con alguien, pero yo estoy viendo toda la conversación en mi computador. Entonces, claro, yo dije, hace mucho tiempo, años, yo no tomaba su teléfono, él le está avisando a alguien que yo tengo su teléfono. Y efectivamente así fue. Unos mensajes muy como en clave, pero el problema era que mi hija ya los estaba viendo y por supuesto yo pretendí tapar el sol con un dedo, pero en realidad ese día mismo se apagó la sonrisa de mi hija. Y creo que eso fue lo que más me impactó y fue lo que más me dolió de ese momento, y por el cual quise a todo lo que da tratar de hacer lo mejor que pude hacer por recuperar su sonrisa. Sin embargo, eso no fue posible sino hasta muchos años después, cuando ocurrió una restauración familiar. En sí, nuestros hijos, especialmente mi hija mayor, fue la que sufrió el proceso más fuerte del adulterio. Y esta parte del testimonio la quiero dejar solamente hasta aquí, porque quiero ser fiel al tiempo y no me quiero extender demasiado. Y en cada cosa que vaya comentando quiero también hacer una señalización, porque aquí no estoy para solo contar lo que pasó con nosotros o dar detalles de lo que pasó con nosotros, sino que quiero resaltar lo que hice bien y lo que no hice bien y lo que haría hoy diferente conociendo de la palabra de Dios. Y lo primero es que cuando esta situación pasa, lo más sano es, obvio, hablarlo de una manera responsable, una confrontación responsable, que de eso vamos a hablar en nuestro próximo episodio. Y también ya cuando tuve este número en mano, ¿qué fue lo que hice? Bueno, ese es un paréntesis, pero estaba diciendo que algo que quiero resaltar de este proceso es que Dios me ayudó a tener control y dominio propio a pesar de vivir lo que acabas de vivir. Tuve el valor de pedirle a Dios en ese momento, de caer en un reconocimiento de que yo necesitaba de su ayuda. En ese momento no tuve más opción ni siquiera de pedir perdón. Yo simplemente dije, Señor, ayúdame, dame control y dominio propio sobre mis emociones, porque literalmente temblaba. Y en mi pasado yo he sido, y lo digo con mucha libertad, porque Dios me ha restaurado y me ha restaurado de una manera sana y de verdad, precisamente para ayudar a otras personas. Yo vengo de ser compulsiva y agresiva, entonces en esos momentos así de tensión tenía la habilidad de tirar las cosas, o de golpear, o de gritar, o de reaccionar con agresividad.
todo es otro tema debido a las heridas de mi infancia, pero eso también lo vamos a hablar más adelante. En ese momento yo recuerdo que el enemigo me hablaba al pensamiento como explota, dile esto, o tírale esto, o saca la ropa, o haz esto, haz lo otro. Pero yo podía sentir como también Dios me aplicaba como una inyección de anestesia y me hizo como menguar el dolor, la ira, la frustración, el impacto, el shock nervioso y tener una tranquilidad y una paz que solamente podía venir de Él. Eso me duró hasta el momento en que pude estabilizar, de que nos volvimos como a encontrar en la sala. Yo le entregué el teléfono a mi esposo y le pedí perdón por haber tomado su teléfono después de tanto tiempo. Y por supuesto, su mirada de desprecio iba a ser mi castigo por hacer algo que no hacía en mucho tiempo, pero detrás de eso yo estaba como en una pelea interna de vamos a ver aquí quién va a ganar o una controversia como entre quién va a salir vencedor. Pero ¿ganador de qué? Si realmente ya nos habíamos perdido y el enemigo aplaudía por el daño que había causado en nuestra familia. Lo perdimos todo, hablando hasta económicamente también. Pero ¿sabes qué? Dios de segundas oportunidades, Dios de restitución. Eso es lo que quisiera dejar hoy plasmado para cerrar. Después de haber vivido un proceso tan cruel, tan largo, Dios nos dio mucho más de lo que teníamos antes. Y no solamente eso, los momentos de calidad que vinieron después de nosotros haber restaurado y comenzado nuestro matrimonio en bases y fundamentos de verdad, basados en la palabra, es sin palabras, casi que sin palabras. Yo que hablo tanto me quedo sin palabras para expresar lo que realmente hizo. Y creo honestamente que es ese mismo sentir que me hace pararme frente a la cámara y decirte que si Dios lo hizo con nosotros, también lo hará contigo cuando verdaderamente haya habido una disposición al cambio y abierto las puertas a una verdadera restauración, al toque de Dios, al toque sanador que puede hacer el Padre en tu vida. Para terminar, quisiera leerte Proverbios 28:13 que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Así que si eres tú alguien que consideras que tienes algo que confesar, ir a la presencia de Dios es tu lugar seguro. Allí tú recibirás dirección de cómo hacerlo, el tiempo indicado para hacerlo, el lugar correcto para hacerlo y sobre todo que su palabra no miente y que la restitución de Dios siempre va a estar de tu favor. Esto es, lo sé, esto es difícil y sé que es para personas muy valientes porque más fácil es quedarse callado por muchas cosas y consecuencias que pueden venir, pero ¿sabes qué? Para nosotras las personas que nos hemos enterado de una infidelidad hemos coincidido en que hubiese sido más fácil el proceso de perdón o de una posible restauración si nos hubieran confesado. Pero para aquellos que nos hemos tenido que enterar así, ha sido mucho más difícil y bueno, como ya lo he explicado, mi esperanza siempre está en las promesas de Dios. Salmo 147, versículo 3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y les venda sus heridas. Y esta palabra se hizo una realidad en nuestra vida cuando hubo disposición al cambio. Así que gracias por estar hasta aquí. Si tú conoces a alguien que esté viviendo esta situación, yo te quiero pedir si le puedes compartir esta información. De esa misma manera estamos en un mismo sentir de que otras personas sean beneficiadas y restauradas. Un abrazo, Señor te bendiga.